Y usted con Robledo se enrabonó muchísimo cuando empezó a apoyar a Rodolfix, ¿no? Ahora... Yo admiro mucho a Jorge, estuve mucho tiempo... Dejemos de tratar de maquillar las cosas, weón. Se abrieron y punto. Hay un gobierno distinto y en ese sentido habrá que criticarle lo que haya que criticarle. Yo no me voy a tragar sapos. ¿Y para llegar a esta curul se tragó algún sapo? También yo pienso que el cambio no puede ser solamente uno salir a votar cada 4 años. Hay que hacerle veeduría al gobierno que la gente puso, ver si está cumpliendo lo que prometió o si por el contrario se echan unos discursos hermosos en la plaza y a la hora de votar y a la hora de hacer acuerdos pues ponen ministros de los mismos partidos. Eso es algo que no me hace sentir a mí cómoda con el gobierno y el motivo por el que no estoy declarada de gobierno. Hey, hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega del Boletín del Gomelo. Lo habíamos dejado a un lado por pereza, weón, estaba en otras vueltas. Iniciamos muy mal, iniciamos pésimamente, bueno, me hubiera encantado estar con Miguelito Uribe o alguna vaina, pero no con la mamertería, la izquierda, ex militante del MOIR, o sea, Movimiento Obrero Independiente Revolucionario, ¿qué es esa mierda, weón? O sea, qué asco, weón, y ahora del Grupo Independencia, así o peor, weón, Jennifer Pedraza, la chiquita brava del Congreso, weón, pensé que era un poquito más alta, pero como siempre se está así medio empinando, ¿no? Para putear a toda esa gente. ¿Cómo le va, Jennifer? Hola, Juanpis. Hola a toda la gente. Aquí estoy con plataformas, porque sí es verdad que 1,5 metros. No, ¿qué tal? Le toca legislar con plataforma, imagínese. Pero estoy contenta de primípara en el Congreso, pero tú dejaste de hacerlo porque estabas entusado, porque perdieron las elecciones con Fico, les fue mal, ¿no? ¿O qué? Con Rodolfix también nos fue mal al final. Le teníamos fe a Fiquín, y de pronto, en todas las encuestas, eso empezó a subir Rodolfix y dijimos, ok, nos vamos para allá. Y usted con Robledo se enrabonó muchísimo cuando empezó a apoyar a Rodolfix, ¿no? Ahora hable de eso porque tengo entendido que ustedes ya no son BFF. ¿Qué pasa? Pues, a ver, yo admiro mucho a Jorge, estuve mucho tiempo... Dejemos de tratar de maquillar las cosas, weón. Se abrieron y punto, weón. ¿Qué pasó? Bueno, digamos que en mi partido hemos creado diferentes tendencias. Hoy es un partido nuevo que se llama Dignidad, un partido joven. Llevamos apenas 1 año y medio de creados. Una curul. Y tenemos una curul, pero es una curul peleada, luchada, guerreada. No, marica, no sé cómo hicieron. Una. Y qué pues, falta de dignidad. Estuvo bueno. Le dolió. Es la idea, weón. Ustedes saben que usted y yo no compartimos ninguna idea acá, weón. Estamos separados por un ron que se llama dictador, calcule. No sé nada. Eligieron el peor ron en este momento. No, es el mejor. Pero entonces, bueno, pero la curul más joven, ahí precisamente para recoger estas causas, pues del movimiento estudiantil, del movimiento de mujeres, que yo creo que necesitan una voz en el Congreso, así a Juan Piz no le guste tanto. No me gusta mucho realmente, pero bueno, ¿qué pasó con Georgie? Bueno, entonces con... No se me vaya, es que ustedes, politiqueras, a la final politiqueras, se van por las ramas. Pues con Robledo tuvimos una diferencia porque si bien yo no soy petrista y no voté por Petro en primera vuelta... Ahorita estás muy ahí como que sí, pero no. Pues ¿no? estoy en la independencia encima. Porque creo que hay cosas acertadas que ha hecho el gobierno y también creo que hay cosas en las que hay que criticarlo, pero sí creo que hubo en las elecciones presidenciales un mandato social importante de cambio. El hecho de que tu amigo Fico no pasara de primera vuelta y que Rodolfo también perdiera, pues yo creo que es un mensaje de la gente de que quiere una política diferente, que ponga los derechos en la prioridad. Así que pues yo creo firmemente que hoy hay un gobierno distinto y en ese sentido habrá que criticarle lo que haya que criticarle. Yo no me voy a tragar sapos porque sea el primer gobierno izquierdo. ¿Y se ha tragado muchos sapos usted en la vida o nunca se los ha tragado? Pues algunas veces me he tenido que tragar sapos, es verdad. ¿Y para llegar a esta curul se tragó algún sapo? No, la verdad es que lo peor es que yo creo que una de las características quizá de nuestro trabajo político es... Pues que yo soy muy honesta y cuando algo no me gusta yo creo que hay que decirlo y eso pasa en todos los sectores. Y ahora pues con Jorge
tuvimos esa diferencia. Tan firme yo soy en lo que creo y en lo que pienso, pues que también a Jorge le dije, oye, tenemos esta diferencia, no me representa lo que tú estás pensando ahora. Yo igual lo valoro mucho, lo aprecio mucho, sigue siendo una persona que es importante para mí, valoro su experiencia. Yo terminé metida en todo este cuento de la política en parte por Robledo, por sus debates de control político, por Odebrecht, Reficar y todo lo que él destapó. Sin embargo, pues hoy en día tenemos una diferencia, pero es chévere porque convivimos igual en el mismo partido, que hoy es un partido de tendencias. De paso, pues a la gente que se quiera meter, bienvenida. Es una invitación, Cuña, estás haciendo publicidad haciendo acá, una cuña. cuñas, por Dios. Porque eso sí, porfa, me lo editan. Muchas gracias. Especialmente a la juventud, súper importante. Oye, de Bucaramanga. ¿Cómo De llegas acá a la ciudad de Bogotá a enfrentarte con todos estos poderes y con toda esa gente, siendo la chiquita brava que eres, estudiando en la Universidad Nacional también, siendo una de las lideresas fuertes en dicha universidad también con el tema estudiantil, viajando por todos lados? Se te queda igual también abierto uno de los correos donde te delatan vendiendo cachaza, cosa que no estaba muy bien ahí en la Plaza del Che. ¿Cómo fue todo eso? ¿Cómo fue llegar a esta ciudad tan grande y encontrarte como que no todo es hablar y gritar y ya, sino bueno, enfrentarse a esta gente? Bueno, lo que pasa es que desde chiquita mis papás me criaron siempre con la frase de mi hijita, yo lo único que le voy a dejar a usted es la educación. Entonces la educación pública para mí es realmente importante. Yo creo que no hubiera podido estudiar en una universidad tan buena como la Nacho de no haber sido porque es pública. Como la Nacho, qué horror. Como la Nacional porque es pública. Y pues entonces mi papá siempre me inspiró mucho eso, como de entrar a estudiar en una universidad pública. Y nosotros hicimos un grupo de ñoños en 11 como de prepararnos para el examen de admisión de la Nacional, y cuando pasamos, pues mis papás me dicen, bueno, no, aquí la apoyamos porque esto es para nosotros lo más importante, y bueno, bien santandereana, yo me vengo a vivir acá. Al principio, cuando yo echaba discursos, todo el mundo creía que los estaba regañando porque obviamente hablaba súper santandereanamente. ¿Y todavía? No, que vaya, me dice todo el mundo que no, que ya soy rola, que no sé ¿Ya está qué. rolizada? Pero todavía soy hincha del Atlético Bucaramanga, que eso, digamos, prueba que tengo carácter y firmeza. Y siendo feminista y todo eso, sí hay una diferencia, digamos, entre la rolizada y la santanderiana y todo. Es un tema muy cultura, regionalista como pues yo tal. creo que sí hay una cultura diferente. No diría cuál es mejor o cuál es peor, porque igual creo que acá en Bogotá hay diferentes tipos de rolos y de rolas. Creo que hay como subculturas en Bogotá, pero extraño mucho la comida, eso sí, la extraño un montón. Y sí creo que hay una formación en torno a que las mujeres tengamos un poder particular. Yo lo sentí en mi casa, con mi mamá, con mi abuela, con mi nona, como le decimos allá. Y bueno, cuando me vengo a vivir acá, pues ellos me apoyan un montón. Yo tenía 15 años, o sea, dejar venir a vivir sola la hija de uno a los 15 años a Bogotá, pero ellos me acompañan en esa locura. Y bueno, desde ahí empiezo a estudiar, ahí me meto a estudiar economía y bueno, se me cayó el techo de la facultad encima un día que estaba lloviendo. No puede ser, ¿tú estabas ese día? Sí, yo estaba ese día en la facultad, yo ahí estudiaba. Usted le pasa todo lo grave acá, ¿no? Lo de Macías, que ya hablaremos de eso. Usted estaba el día y le apagaron el micrófono a usted, pero ya hablamos de ese tema. ¿Tú estabas ese día en lo de la facultad cuando se vino el cuando techo? se cayó el techo, en ese momento yo estaba estudiando ciencia política y ahí se cayó el techo de la facultad en un aguacero tremendo y bueno, yo ahí ya y ahí dije quedaste con este problema, digamos, de ser militante de la izquierda y como que te jodiste y dijiste, me voy a volver una gonorrea y voy a estar ahí en Independencia. Pues ¿no? sí dije como, bueno, ¿qué más uno tiene que hacer? Ya, si se le cae a uno la universidad al frente, porque además mi hermana quería estudiar en la Nacho, y estudia en la Nacho, entonces yo decía, no puede ser que a uno se le caiga la universidad encima y que uno no haga nada para que no aprenda mejore. Algo. Entonces, bueno, ahí me lanzo junto con unos compañeros a la representación estudiantil y hubo un tiempo en el que no era fácil como el movimiento social, pero después llega Duque y la verdad la empieza a embarrar en todo y desconoce el movimiento estudiantil, ya la crisis fue muy aguda y pues empieza el paro estudiantil del 2018. Que usted estuvo al frente, pero también le recibe 5.8 billones de pesos a este muchacho, ¿no? Le recibe 5.8 billones, pues esos fueron 5 billones de pesos para la educación superior pública que se ganó el movimiento estudiantil. A mí no me tocó nada de eso. No, pero lo recibes. Tengo entendido que se están ejecutando y que se está trabajando con eso. Pero pues si estabas tan en contra y toda la vuelta y nos das todo el día duro, ¿por qué recibirle y por qué trabajar de la mano con él? Bueno,
Eso te deja muy mal parada ahí, perdón. O de pronto fue en ese momento cuando se cayó el techo y no sabías con quién hablabas. No, que fue tan grave que tuvimos que estar en 3 meses de paro. 3 meses de paro no son fáciles. Y Duque al principio decía, no, tipo ese tal paro no existe. Después primero se reunió con Maluma y con los reggaetoneros que con los estudiantes. Me pareció muy bien y de verdad ahí punto a mi mejor presidente. Bueno, el segundo mejor después de Andy Pastrana, huevón. Es el segundo mejor para mí. Mejor que Uribe. Uribe no te gustó tanto. Uribe ha sido el mejor. Es que Uribe no está en esa competencia. Sí, o sea, arriba. ¿Sí me entiendes? Otro nivel. Exacto. Uribe es el Mesías, es el papá. ¿Sí me entiendes? Uy, no. Tu papá, mi papá, nuestro papá, el de todos y todas. Y todes, como dice usted. Entonces ahí pues Duque no quería reunirse con nosotros, no fue porque él dijo, ay vea, pobrecitos los estudiantes están marchando, tome, les regalo 5 billones, sino que tocó estar en paro mucho tiempo. Ahí pues hubo además mucha represión, hay que decirlo, a movilizaciones que eran artísticas, de disfraces y todo, y de un momento a otro una represión absurda. Entonces no fue fácil, fue muy luchado, y al final pues gracias a ese paro nacional es que las universidades pudieron sobrevivir y a llegar hasta hoy, en donde ya estamos hablando de cómo hacer una reforma a la ley que rige toda la educación superior, que es la que le congeló la plata a las universidades públicas y por las que se les cayeron los techos. Pero venga un segundo, si hubo represión y todo, eso son montajes realmente, porque usted estuvo ahí en ollas comunitarias y toda esa mantecada y todo haciendo política también desde las calles. Es que ahora usted está muy cómoda, la veo con escoltas, con un equipo de comunicación grandísimo. Pues fue tan grave que desde el 2018 precisamente nos amenazaron a mí y a varios líderes estudiantiles. Dijeron que le iban a echar a pegar 6 pepazos. Ajá, y digamos desde ahí nosotros tenemos un esquema, yo tengo un esquema de seguridad lamentable, ojalá en Colombia no tuviera que ser así. Te lo pagamos nosotros, o sea. Pero pues hay que hablar de quiénes son los que amenazan, quiénes son los que persiguen al liderazgo, ¿Quién? a los Dígalo, líderes sociales. para eso están las cámaras. Debería decirlo la fiscalía y ustedes pueden creer que una vez hicimos una reunión, la fiscalía dijo, ya vamos a descubrir quiénes son los que te amenazaron y yo, bueno listo, vamos a ver. Y yo llego y no, tenemos un número de celular, 305-778, y yo, ese es mi número de celular. Y todos como, ¿ustedes pueden creer? Pero ustedes pueden, no, yo sí le puedo creer, ustedes son capaces de autoamenazarse. Ay, me va a decir que no, si viene del MOIR, por Dios. Ex militante del MOIR me va a decir que no es capaz de saber cómo se hacen esas vueltas, para nada. por Dios. Y en cambio, por ejemplo, tu amiga María Fernanda Cabal y tu superpresidente Álvaro Uribe, Mafe Cabal, retuitearon y difundieron mensajes que nos vinculaban a gente del movimiento estudiantil, incluyéndome, con grupos ilegales, sabiendo que obviamente no era así. Yo, por ejemplo, nunca he estado con la violencia, ni con el tropel, ni nada de eso me gusta, y yo francamente lo he rechazado, pero bueno, por esas declaraciones terminamos en una situación de riesgo difícil, pero bueno, no es lo que más ha sido importante, por el contrario, todas las marchas del 2018 fueron llenas de arte, llenas de cultura. Antes era muy difícil porque uno le decía a la gente, hay una marcha por tal cosa, y mucha gente decía, no, pero marchar no sirve para nada. ¿Y para qué vamos a salir? Igual con el voto, ¿para qué salimos a votar? Si votar no sirve para nada. Hoy yo creo que casi nadie se atrevería a decir eso después de los 4 años de movilización que hemos tenido, los pasados 4 años, y pues después de haber votado masivamente como yo creo que fueron estas elecciones pasadas. El MOIR, ex militante, ¿qué pasó ahí? ¿Se salió? No se salió, hay unos que están como muy rayada con usted. ¿Qué es lo que pasa? Ponga ahí en contexto a la gente y explíqueles el porqué de su salida. Bueno, yo ya no hago parte del MOIR, que es de donde yo provengo. Sin embargo, pues yo estoy haciendo parte de un equipo que está construyendo como una nueva forma de organización, un nuevo partido, una nueva tendencia dentro de Dignidad, en donde la mayoría pues somos personas jóvenes que queremos hacer política de manera distinta y tenemos varias diferencias, pero en términos generales, uno, yo creo que los asuntos sobre las mujeres, la lucha feminista en Colombia y en América Latina debe tener una relevancia fundamental. 2, esta posición sobre el gobierno de Petro, en donde yo creo pues que ahí tuvimos una diferencia porque yo al final voté en segunda vuelta por Petro. La primera verdad, por Fajardo, usted iba montada con Fajardo. Yo iba remontada con Fajardo.
nosotros estuvimos acá y yo conté por qué Fajardo me caía bien, porque creía que podía ser un súper presidente para Colombia, pero bueno. Ustedes lo defendieron, prácticamente que él ni pudo hablar. Sí, exacto, lo defendimos. Él era así, todos ponían de su parte y él, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que me parece que es una Pacífico. persona, bueno, no sé, pero en ese momento, pues yo le aposté full a Fajardo en primera vuelta, pero pues no pasamos, es la verdad, no pasamos, nos quemamos y pues en segunda vuelta había dos opciones. La verdad, tampoco me sentí cómoda votando por Petro, porque sí te cuento que está haciendo muchos acuerdos con tus amigos, o no sé cómo te lleves con la gente del Partido Conservador, con la gente del Partido Liberal, pero pues sí está haciendo unos acuerdos muy sucios que yo creo que hacen que la política no se pueda hacer de manera honesta si tú le debes tu curul o tu presidencia. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles ahí? Pues el Partido Conservador, o sea, la bancada del gobierno hoy en el Congreso es el Pacto Histórico y el Partido Conservador. Y usted está rayada porque como tiene una curul y no la llamaron, entonces está rayada. Yo estoy rayada porque esa no fue la política que le prometieron a la gente que iban a hacer de manera distinta, porque ellos dijeron vamos a sacar a la clase política tradicional y me parece que eso es incumplir una promesa por la que la gente votó y en la que yo sigo creyendo. Entonces para mí es difícil porque claro que tengo que denunciar esto o si no la gente va a creer que ese es el cambio real y aún hay que presionar mucho. También yo pienso que el cambio no puede ser solamente uno salir a votar cada 4 años, hay que hacerle veeduría al gobierno que la gente puso, ver si está cumpliendo lo que prometió o si por el contrario se echan unos discursos hermosos en la plaza y a la hora de votar y a la hora de hacer acuerdos pues ponen ministros de los mismos partidos. Eso es algo que no me hace sentir a mí cómoda con el gobierno y el motivo por el que no estoy declarada de gobierno, sino de independencia, y la verdad me he sentido cómoda en esa posición en el Congreso. ¿Está relajada, todo bien, no le ha pasado absolutamente nada? En el Congreso, pues sí, obvio muchas primiparadas porque hay muchas cosas en las que uno apenas está aprendiendo. Pero o sea, ustedes van a aprender cuál Duque. 100 días de aprendizaje de la niña Pedraza. Sus primeros 100 días portada ahí en Semana con Vicky Silla. Y le vamos a hacer rendición de cuentas aquí en Juan Piz González. Hicimos un debate de control político sobre la plata que se habían robado de La Paz, los 500.000 millones de pesos. Los 500.000 millones de pesos. ¿Y qué pasó con eso al fin? ¿En qué va usted con ese tema? Nosotros presentamos... Era más adelante, pero háblelo. Presentamos esas denuncias ante los entes de control, pero es que el problema de esa robadera de plata es que los entes de control que se supone que deberían controlar realmente pidieron tajada. O sea, los que tenían que llamar y decir, oiga, aquí se están robando una plata, lejos de hacerlo, dijeron, yo quiero esta porcioncita de lo que se están robando. Ese equipo hace parte del excontralor, del exdirector del DNP, la mayoría de ellos del Partido Conservador. O sea, es que uno no puede pretender gobernar con los mismos y jurar que lo va a hacer de manera diferente, pues porque va a terminar replicando esas mismas prácticas. Entonces hicimos ese debate de control político, aún estamos a la espera. Imagínate que me acaban de responder el derecho de petición que radiqué hace 3 meses en la Fiscalía, diciéndole, a ver, a ustedes ya les habían notificado que si estaban robando esta platica, muestren a ver qué hicieron, señor fiscal. Sí, que el fiscal se hizo ahí el de las gafas y silence hasta que usted le tocó meterle su tutelar. Nos tocó en tutelar, pero imagínate, la respuesta nos llegó antier, cuando ya pasó el debate de control político, que esa es otra pelea en la que estamos. Ya ni siquiera responden los derechos de petición los funcionarios que hemos tenido. Igual, ahí creamos una comisión para hacer una revisión, no solo a ese caso, sino a la ejecución de la plata de regalías. Tantos derechos que tienen que responder ahorita, imagínese con todo lo de las... Barbosita, de verdad le mando un abrazo, que no está durmiendo, hasta se le caen las hojas cuando va a hablar. No, a mí me da una lástima ese muchacho, se está quedando más calmo. Vamos a probar este dictador. Pruebe la delicia y eso que va a traer el defensor próximamente para que sepan. ¿Qué tal? Pues, o sea, no quiero admitir que está bueno porque no le dan ganas de robar. No me gusta el nombre. Pero bueno, entonces eso lo hemos hecho en nuestros primeros 100 días. También, pues, hubo la primera movilización, el primer paro que le tocó a Petro. Fue un paro de los estudiantes de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, porque imagínense que pues la universidad lleva 11 años sin el edificio de su facultad. O sea, la gente viendo clases en galpones, en contenedores, o sea, realmente condiciones indignas. Y también los profes dando clases ahí. Cuando pues para eso van también a una universidad pública, o sea, ya es demasiada exigencia. Ya estás como... No, o sea, también. A ver, la Universidad Nacional, la mejor universidad del país, y los estudiantes viendo clases así. Entonces, cuando por fin se fue a construir el edificio, imagínense que solo hubo plata para la mitad del edificio.
y se quedó el edificio a la mitad. Entonces los estudiantes dijeron, ¿cómo así? Se movilizaron y pues exigiendo esos recursos les acompañamos desde el Congreso y pues en el presupuesto general de la Nación se van a adicionar 100.000 millones de pesos para terminar de construir ese edificio y otras necesidades de varias universidades públicas. Entonces sí creo que sí se necesita gente del movimiento social en el Congreso, pues que está trabaje. muy al frente de eso, de la ejecución del presupuesto del próximo año sobre todo, ¿no? Si cumple o no cumple. Pues sí, yo voy a echarle lupa porque... Pero tú ahí toda chiquita con una curul, qué pereza, como, de verdad, ¿quién trajo a esta china? Sáquenla de acá, ¿no te da como mamera meterse en esos pedos también? A mí me gusta, primero me gusta. Le encanta, santanderiana, le encantan los mierderos, eso sí. Primero, a mí me gusta, pero dos, no me he sentido tan sola en el Congreso porque a pesar de que sí soy la única congresista de mi partido, pues tenemos un combo chévere de congresistas independientes. Ahí está, por ejemplo, Carvalho, Julia Miranda, Juan Sebastián Gómez y también como una bancada, incluso gente del Partido Verde, muy tesa con la que nos hemos movido. Y en estos temas de educación, mira que gente de todos los partidos como que respaldó esa exigencia. Entonces no me he sentido tan sola porque sí creo que tenemos un trabajo fuerte ahí con otros sectores. De la Calle, por ejemplo, que es el senador independiente hoy y que para mí es un gran ejemplo de cómo se debe hacer independencia, apoyando las cosas acertadas, pero también diciendo cómo se pueden mejorar y criticando las equivocadas del gobierno. ¿Notas un cambio hoy en día en el Congreso? ¿Se va a ir para la mierda este país como pensamos todos que se va a ir a la mierda? ¿Hay que seguir movilizándose, exigiéndole a Petrovsky, marica, que responda por algo? Porque es que se está haciendo el de las gafas. ¿Cómo lo ves? ¿Sí va a haber ese cambio del que tanto hablan? Porque es del cambio, pero tú estabas hablando que están todos los conservadores ahí metidos. ¿Cuál cambio, huevón? ¿Cuál cambio? Sí, bueno, el Congreso sí es diferente porque hay una expresión diferente, es decir, hay indígenas, mujeres. Sí, eso es horrible, llevan hasta caballos, hacen brujería ya en el segundo piso con Ernesto Pérez. O sea, es fatal. Los del caballo son los del Centro Democrático, pero bueno, imagínate, llevábamos 4 años discutiendo el acuerdo de Escazú para proteger vidas de líderes y lideresas ambientales y tuvo que llegar el nuevo Congreso para aprobarlo. Increíble, habían puesto 1000 problemas para aprobar y para refrendar el acuerdo de Escazú y por fin el Congreso nuevo pues lo aprobó. Eso muestra que sí hay un cambio positivo en el Congreso, pero no podemos, digamos, echarnos a dormir, echarnos a las petacas, que porque ya pusimos un gobierno de cambio y porque ya en el Congreso hay gente diferente, no, por 2 cosas. Uno... Pero entonces sí es gobierno de cambio. No, ya voy a responder. Yo creo que eso sigue en disputa. ¿Por qué? El Congreso sigue siendo en su mayoría de los partidos tradicionales. O sea, aquí Juan Piz llama a Miguel Uribe cada 15 días y le dice, hágame el favor y ahí en la reforma tributaria me baja unos impuesticos. Te equivocas. Todas las noches antes de dormir nos llamamos. Todas las noches y lo logran porque igual son mayoría los partidos tradicionales. Han logrado, por ejemplo, en la reforma tributaria peluquear impuestos que yo creo que eran progresivos. Lo han logrado en la propuesta de reforma. O sea, siguen teniendo fuerza en el Congreso primero. Y 2, el gobierno no ha sido suficientemente firme en defender sus principios y ha decidido y ha preferido hacer acuerdos con la politiquería, pues al punto de poner a Roy Barreras en la presidencia del Senado, solamente para que les aprueben sus cosas. Sí. Solamente a cambio de que les aprueben sus proyectos. Entonces, por eso yo creo que la gente no puede relajarse, no podemos relajarnos. Quienes creemos en muchas cosas que en el discurso el gobierno dijo, hoy tenemos que seguirnos movilizando para exigir que se cumplan. Y eso me parece una experiencia muy importante, como dejar de ver la democracia solo, no, listo, yo cada 4 años voy y voto y ya, me deshago de mi responsabilidad sobre el país, no hago nada, sino que tenemos que exigirle mucho más a un gobierno que seguramente pues, recogió muchos votos de la juventud, de sectores sociales que veníamos movilizándonos. Creo que eso, lejos de que nosotros podamos ahora salir a lavarle la cara, pues nos ponen una tarea de exigirles que cumplan lo que prometieron. Y todo esto, tu discurso prácticamente siempre se ha basado desde la educación, ICETEX, matrícula cero, todo este tema. ¿Cómo va ese trabajo para lograr que muchos jóvenes puedan tener ese acceso también a la universidad, al gratín? Al gratín, exacto, como debería ser en la educación pública. Pues ahora, en el presupuesto del 2023, algo que me pareció acertado del gobierno fue que el presupuesto de las universidades públicas creció 5% por encima de la inflación. Eso es tan importante porque imagínense, en el paro con Duque, después de 3 meses de paro, el máximo aumento que ganamos fue 4.65%. Entonces, esto es importante, pero no podemos quedarnos solo ahí porque imagínense que en el 2026 gane la presidencia Enrique Gómez, fijo, Juan Piz le va a hacer campaña. ¿Y quién?
Ojalá, marica. Enrique Gómez. es de los duros acá, bueno, para estar ahí siempre dándole y dándole y hablando maricadas. A El mí me señor encanta. que dijo que la educación pública era lo peor porque era gratis. A ver, señor, la pagamos todas y todos los colombianos. Pues Y suponiendo... todes. Dígalo Y tranquila, todos, weón. O sea, todos dígalo también, fresca no tengo acá en su ningún espacio. problema. Dios, para Lo vomitarse. pagamos todas y todos los colombianos y pues de ahí es donde se financian las universidades. Imagínense que gane él, entonces mañana él va a decir, no, yo ya no le quiero dar un peso a la nacional y se me quiebran todas las universidades públicas. Para que eso no sea así, necesitamos reformar la ley de educación, la ley 30. En el 2011 hubo un paro contra Santos porque él intentó reformar la ley 30, pero para empeorarla, nosotros queremos que haya una reforma a la ley 30 y ya presentamos un proyecto para reformar los artículos que definen cuánta plata se le da a las universidades públicas y que eso no dependa de quién gane las elecciones, sino que sea una apuesta de país por fortalecer las universidades públicas. Hay que mirar bien ese tema porque qué tiradera en este país, ¿no? Y no hay anticonceptivos. ¿Cómo va a ser con ese tema? Porque están en una pichadera por todos lados, que pucha, nos llegan hasta de otros países, gente armando glampings acá, ¿no? Y reproduciéndose. Entonces, ¿qué va a pasar con esa vaina? Porque usted sí ha puesto ahí como el dedo en la llaga de decir, marica, no hay anticonceptivos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso ha sido una de las luchas de nuestra curul, que es una curul feminista, porque en Colombia no hemos tenido ni siquiera educación sexual. Siempre que hablamos del aborto, salen muchas personas a decir, no sé qué, cómo van a abortar, pero a ver, ni siquiera en Colombia hay educación sexual para que las personas y los niños, niñas, mujeres, adolescentes podamos educarnos desde una perspectiva diferente sobre nuestra sexualidad, para que conozcamos cómo son los preservativos, bla. Pero además, no tranquilos con que no hay educación sexual, ni siquiera hay anticonceptivos de manera universal. En Colombia en este momento hay escasez de métodos anticonceptivos, especialmente las pastillas, las hormonas, pues que son un método muy común de planificación. Y lo Pero peor... pepas en los afters están volando, eso sí, de verdad, sobran. No lo sé. Ay, huevón. No lo sé. No sabe, no responde, pero bueno. Yo sí consumo ese tipo de pepas, no sé usted. No lo dudo. Pero lo que estaba diciendo es que es difícil hoy en día conseguir esas pastillas y es fuerte porque nosotras creamos un tipo de dependencia. O sea, ustedes saben que nos ponemos de mal genio o de buen genio cuando nos llega la menstruación, pues con las pastillas igual, dependemos de esas pastillas para estar emocionados. O sea, ya es por un tema de dependencia, no es por un cuidado, sino de punta, necesito ya. Es un tema de drogadicción acá. Prácticamente No un poco falta. lo que estás hablando. Juanpis, por favor, no hagas activismo anticonceptivos. Los anticonceptivos son una dependencia incluso porque muchas mujeres lo usan para tratar sus problemas de quistes, por ejemplo, de endometriosis, entre muchos otros problemas asociados a nuestro sistema reproductivo. Entonces, no, obviamente no es un gusto. Yo creo que ninguna mujer diría, uy, no, hoy estoy que me compro una tableta de métodos anticonceptivos en la vida. La pico y me la vuelo, sí, no, Sería, no creo. O sea, no creo que nadie hable de eso, pero imagínense, un país que no garantiza educación sexual, no garantiza anticonceptivos y además, como querían antes, criminaliza el derecho al aborto, pues al final está violando todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres de nuestro país. Entonces hicimos esa audiencia pública y quedamos con unos compromisos, estamos trabajando en eso. Por ejemplo, Colombia ni siquiera tiene una política pública hoy de derechos sexuales y reproductivos. O sea, ni siquiera un documento que diga, estas son nuestras metas, hacia allá queremos avanzar. Así que estamos en esa exigencia para que se construya de manera democrática esa política pública. ¿Usted alguna vez ha abortado? Sí. ¿Sí? ¿Cuántas? Una. ¿Y cómo se sintió después de abortar? Pues Hoy en día, ¿cómo te sientes? Hoy en día, ¿cómo me siento? Yo creo que fue una decisión correcta, pero creo que mi experiencia personal me habla de cómo hay que no solo despenalizar en términos de sacar del Código Penal el aborto, sino también dejar de hacer que las mujeres nos sintamos mal por tomar una decisión de ese estilo, porque la penalización social termina siendo el principal lío que uno tiene para tomar una decisión de manera libre y de manera franca sobre lo que uno quiere con su vida. ¿Y era un embarazo no deseado o tenía algún problema? No, lo que pasa es que no todo, es que los métodos anticonceptivos, ninguno tiene una posibilidad completa de protegerte de quedar en embarazo. Es decir, siempre hay un margen de error aún con los métodos anticonceptivos que tradicionalmente usamos. Por eso es que yo creo que el tema central es hablar de que la maternidad tiene que ser una maternidad deseada, que yo digo, quiero ser mamá, me muero por ser mamá en este momento de mi vida, voy a meterle todo el trabajo, pero no que eso sea una condena porque la sociedad sigue creyendo que nosotras
que nosotras tenemos que ver la sexualidad incluso como un castigo. Así, mamita, pues ¿Y te si tocó se abrió hacerlo? las piernas, entonces aguántese. Aguántese. Incluso las 3 causales incluyen que la salud de la mujer pues es una salud integral, ¿ya? Entonces, Ok. estar en una condición de ese estilo afecta tu salud mental, afecta, digamos, distintos aspectos de tu salud. Así que aún en las 3 causales, digamos que hay alternativas de ese estilo, pero pues re bien que hoy Colombia haya avanzado hacia una despenalización total, por lo menos hasta la semana Es 24. evidente que la salud mental te la afectó, porque eres bien brava. Pero eso es por crianza, eso sí es culpa. Eso es sí que ya no fue de conoces sus a mi papás. mamá. A mi ¿No la mamá, sí. conozco? Pucha, viene y nos pega una peinada acá, qué horror. Oiga, ¿cuántas semanas? ¿Qué? ¿Recuerda? Pues que Pues realizaste. sí, pero es que no me gustaría como hablar de eso porque Pero digamos si que se llevas debate. abanderado como ese tema, pues sería bueno para ciertas personas oírlo Pues desde es tu bueno para el experiencia. Por resto. eso digo, si uno No. va a ir a hablar de aborto, pues hablarlo de una manera como más normal, ¿no? Pues yo lo cuento precisamente para todas las personas que... Es la primera vez que lo cuento públicamente y pues quiero que muchas mujeres sepan que la verdad creo que todas hemos pasado por momentos similares o conocemos a una persona que ha tenido que interrumpir su embarazo y creo que cada vez hay un deber mayor de sacar eso del closet, digamos, y de hablar de nuestras experiencias personales, porque todo el mundo cree que los congresistas, mejor dicho, no la embarramos, no somos Que son perfectos. superhumanos. No somos son perfectos superhumanos. realmente. Bueno, o no, lo perfecto. Mentiras, la verdad no hay nada más odiado en Colombia que los congresistas, Sí, pero realmente. sí, pero es una cultura toda mojigata, porque entonces más o menos es como creer que nosotros no tenemos una vida personal y yo soy activista de esta causa, incluso antes de vivirlo en carne propia, pero pues también con mi experiencia personal digo que penalizarlo socialmente y legalmente solamente estaba enviando a las mujeres más pobres, más desfavorecidas, porque el 86% de las mujeres denunciadas por interrumpir sus embarazos eran mujeres rurales, que seguramente no tenían cómo conseguir un anticonceptivo o que no tienen una relación libre con sus esposos, porque entre más dependamos nosotras económicamente de nuestras parejas, pues menos podemos decidir si queremos tener relaciones sexuales o no. Entonces yo creo que sacar esto del closet y hablarlo de manera más franca es lo más pedagógico que podemos hacer. Todo hay que sacar hoy en día del closet según cómo va evolucionando el mundo prácticamente. Entonces todo el mundo va hablando, todo el mundo va diciendo y todo toca con pinzas casi que tratar a la gente hoy en día. Pobrecita abortó 7 veces porque lo decidió. Se está normalizando realmente todo con estas nuevas políticas y eso te hace a ti como más tranquila de saber que todo el mundo ya puede tomar una decisión. Entonces vamos todo el mundo... Vamos a tirar que igual eso es legal abortar, que hijo de madres, ¿no? Pues yo creo que o debe haber algo ahí. Yo creo que la sexualidad ha sido un derecho particularmente reservado para los hombres, una sexualidad libre. Nunca nadie critica que los hombres vayan, hagan lo que quieran con sus cuerpos y con el de las mujeres. O sea, y en cambio cuando las mujeres queremos tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos, eso sí es un delito. Entonces si me preguntas si yo estoy feliz porque se ponga de moda los derechos de las mujeres, estoy feliz porque se ponga de moda los derechos de las mujeres, estoy feliz de que se hable de la regulación del cannabis de uso adulto, estoy feliz de que podamos avanzar en garantías democráticas básicas. Ojalá el gobierno cumpliera muchas otras de sus propuestas que no ha cumplido, pero pues a mí sí me parece que estamos viviendo un momento diferente y eso es gracias al movimiento social, al movimiento feminista. La mujer hoy en día está como muy reprimida en muchas cosas todavía, ¿te parece? Pues es Hay que seguir esa lucha, sí. Total, a mí me parece Pucha, que hay que seguir. mejor dicho, hay que Por ser... ejemplo, yo voy a hablar de una lucha que no es tan común o de la que no se habla mucho públicamente, pero que tiene que ver con las tareas del cuidado. Por ejemplo, Juan Piz, ¿a ti quién te hizo el desayuno hoy? Nada, la empleada. Y cuando estabas en la universidad, ¿quién te hacía el desayuno? La empleada. No, también la empleada, porque en la mayoría de hogares La empleada. suele ser también, por ejemplo, la mamá, Ok. la tía, la abuela. En todo caso, estamos hablando de una mujer. Entonces, para asalariada que en eso este cambie, caso. tiene que ser un hombre para que se normalice todo. No. Digamos que hay que dar esa lucha para que el papá se ponga el delantal y la mamá salga a trabajar. Hay que dar una lucha por redistribuir esas tareas del cuidado, porque sí están concentradas principalmente en las mujeres. Tanto así que el DANE midió y encontró que las mujeres dedicamos al día 8 horas
8, o sea, lo de una jornada laboral, a lavar, planchar, cocinar, cuidar a todas las personas enfermas en el hogar, y en la mayoría de casos ni siquiera es remunerado. Entonces ponle una mujer 8 horas trabajando sin pago en tareas del cuidado. Si tiene trabajo, además tiene que trabajar otras 8 horas, o sea, 16 horas y no está remunerado. De trabajo. La mitad de esa jornada, que es la del cuidado, no es remunerada. Entonces, maridos, simplemente a pagarle a la esposa. Es más sencillo. Sacan de su sueldo y le pagan a la mujer para que todo el mundo esté más tranquilo. Si se están gastando 8 horas, weón, pues sencillo. Simplemente salen y le dan una plática de más y esa mujer va a quedar tranquila en casa, lavando, planchando, matando las arañas, cambiando el pañal, absolutamente todo y solucionado. El tema aquí, señoras y señores, por lo que acabo de entender, es de plata. Es de plata. Normalicémoslo. No. El tema es de redistribuir esas tareas porque... Pero ¿y pagarlas? Hay que pagarlas. Pues yo también creo que muchos hay que pagarlas, pero no creo que las deba pagar el marido por una cosa concreta. Y es que es una necesidad de toda la sociedad. En parte... También el sector privado puede apoyar, por ejemplo, como comedores comunitarios. Es verdad que anteriormente había una red de bienestar mucho mejor. Por ejemplo, guarderías públicas. Eso es muy importante para que las mujeres podamos salir al mercado laboral y no estemos condenadas toda la vida solo a las tareas del cuidado. Incluso cuando a mí me dicen, no, ¿tú qué le dirías a las mujeres en política? Yo podría echarme un discurso de no, anímense, esto es lo mejor, pero realmente yo sé que yo he tenido una serie de privilegios que me permiten estar aquí hoy, como que no he tenido que cargar un montón de tareas del cuidado, pero cuando hablamos de la participación política de las mujeres, también hay que hablar de las mujeres que están dedicadas a lavar, planchar, cocinar y a las que no les queda tiempo de ir a lanzarse una junta de acción comunal, por ejemplo, de ir a ser representantes, lo que sea. Hay muchas mujeres que están en esa tarea. Entonces, para que veas que además de las libertades individuales, también hay luchas del movimiento feminista que le atañen a toda la sociedad. ¿Cómo vamos a organizar el cuidado? ¿Cómo vamos a organizar, por ejemplo, cómo está el ICBF? Hoy nosotros vamos a meternos en un debate, vamos a hacer un debate de control político. Una de las embarradas de Petro es el nombramiento de la directora del ICBF, que es la señora Baracaldo, que no tiene ni idea de dónde cayó y cayó parada en el ICBF, no conoce nada de cuidado. Y la de Minas tampoco te la llevas muy bien. No, no nos llevamos bien. ¿Has tenido una peleita ahí casada? Sí, estoy agarrada con el Ministerio de Minas porque sus declaraciones sobre la exploración de gas y de hidrocarburos en general me parecen muy irresponsables. O sea, hoy tenemos 8 años de reservas de gas y ellos felices pues porque el gobierno de Petro dura 4 años. Pero a ver, hay que pensar en el largo plazo. Nosotros no podemos de aquí a 8 años empezar a comprarle gas ni a Venezuela ni a Estados Unidos porque eso va a ser muy costoso para Colombia, va a encarecer la energía que ustedes ya saben. Sale hasta más barato Argentina, ¿no? Como sea, seguramente puede ser importarlo, yo creo que va a ser muy difícil, nada más que lo tenemos que pagar en dólares, ustedes ya saben que el dólar cómo está en este momento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ah, es que yo gano en dólares, yo estoy feliz, weón, o sea, de verdad que suba esa mierda, que suba, súbelo. Debes estar como magnate gastando en dólares. No, estoy enloquecido con decirles que voy a invitar al almuerzo a las chandas que están grabando. Eso nunca pasa, weón, o sea, eso es muy bonito de mi parte. Me has dado una idea para la reforma tributaria, como para revisar a los que están ganando en dólares. No está mal, es buena idea, anótela ahí. ¿Algo que quiera dejar Jennifer Cities pues, acá, que quiera contarle a la gente, propuestas que se vienen de parte de su gran partido de una curul? De parte de mi gran partido, bueno, una curul en el Congreso, pero por ejemplo tenemos 120 consejeros y consejeras locales y municipales de juventud, que son unas elecciones muy importantes en donde la juventud participó. Sí, me gustaría contar un poquito de lo que se viene en el Congreso, sobre todo como un llamado a la gente. Ahorita, yo sé que están en una posición de independencia, no es lo más top, en el sentido de que todo el mundo busca o al que está que se muere por salir a lavarle la cara a Petro o a la oposición de Miguel Uribe y de Uribe y que le encanta Juanpis. Yo sé que esa puede no ser la posición como más vista en los medios de comunicación, pero creo que la posición de independencia hoy tiene un espacio muy grande porque permite reconocer cosas acertadas del gobierno, chévere, sin ningún temor a que acierte el gobierno. La verdad es que yo esperaría que el gobierno lo hiciera bien, pero también permite criticar las cosas equivocadas que van a pasar, ya están pasando, que el gobierno le esté haciendo favores a la clase política tradicional. Entonces el mensaje que yo daría es que hay que estar muy atentos y atentas del Congreso, del presidente. No podemos dejar que esta ola de politización, en el sentido como positivo de esa palabra que hemos tenido estos 4 años, se nos agote acá que porque hay un gobierno distinto y ya. O sea, no podemos abandonar esta
esa pasión que yo siento que hoy los jóvenes sienten sobre temas políticos y en general toda la población. Por el contrario, tenemos una responsabilidad más grande de exigirle al gobierno que cumpla y pues pensar también que se viene de los 4 años de Petro en adelante, que es una apuesta que yo tengo, por eso estoy en este partido, porque creo que después de este gobierno también se abren puertas para otras alternativas de cambio que Colombia requiere. Si no le funciona nada igual, ahí tiene la otra puerta de salir a vender cachaza. ¿Sí o no? Ahí le queda. Es que esa historia es que en los representantes estudiantiles de la Nacional teníamos un correo y le podemos mandar correo a todos los estudiantes como diciendo, está pasando esto, tal. Y dejó el correo abierto. Dejé el correo abierto y un estudiante de la Nacional mandó un correo diciendo, oiga, listo, vendemos cachaza a 5 lucas en Derecho y Ciencia Política. Y pues obviamente a todo el mundo le llegó como si yo estuviera vendiendo cachaza. Entonces desde ahí pues nada, eso fue un chiste en la universidad, pero después pues ya creo que también hay un buen trabajo en la representación estudiantil y vamos a ver ahora cómo nos va en el Congreso. Cachaza pedraza, puede venderlo si no le va bien con esto y además rima. Chandas, de este mierdasal, nos vemos dentro de 8 días con más boletín del Gomelo, esperamos, no sé, porque de este gobierno nadie sale. ¿Sí? Están ahí todos nerviosos, entonces llamamos todo el tiempo a tal ministerio, a tal persona, no, que él no puede, que ahorita no vamos a dar declaraciones, que no, estamos muy asustados, todo el mundo nos está dando. Acá los estamos esperando para que hablen un poquito, chandas. Qué horror, ahí sí todos cagados, pero para hablar mierda antes de quedar, ahí sí eran unos putas. ¿Qué iba a ver? Los veo acá sentados. Un abrazo y nos vemos dentro de 8 días con más boletín del Gomelo. Jennifer, ¿algo que acotar antes de irse? Y nada de publicidad, ni de cachazas, ni nada de esas cosas. El ron está deli, pero no está mejor que la cachaza. Marica, pero ahí le entró todo ese capitalismo por dentro dictatorial bravo, ¿yo? Para que lo sienta y se vuelva una gonorrhean más gonorrhean en ese congreso. Chao, chandas, nos vemos dentro de 8 días and see you later, alligator. Bye, bye.